Política de lo cotidiano. Un programa donde hablamos de lo que a ti te interesa. Porque tu realidad es nuestra agenda. Los martes cada 15 días a las 18 horas. Por la radio de la Masonería Equinoccial. Te esperamos. Hola amigos, buenas tardes. Les saluda Shirley Kingman en su programa Política de lo Cotidiano. Bienvenidos. El día de hoy estamos aquí en la cabina, Lucía y yo, pues nuestra amiga Natalia ya voló a España, pero no hay problema, nos acompaña desde allá. Hoy tenemos un tema bien importante para tratar, el 8 de marzo, a propósito de que recién pasó. El 8 de marzo, ¿usted lo celebra o lo conmemora? Vamos a esperar su participación con la respuesta a esta pregunta. ¿Qué hace usted? ¿Lo celebra o lo conmemora? Búsquenos en las redes sociales en Política de lo Cotidiano, en Facebook y en Instagram también con el mismo nombre, o si no, envíenos también sus mensajes al WhatsApp 099-687-4564. Esperamos sus comentarios. Hola Lucy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Natacha. Bienvenidos a nuestra audiencia que es fiel a nuestros programas. Ahora vamos a hablar sobre el 8 de marzo, ¿se celebra o se conmemora? Así es, bienvenida Natacha Reyes, hoy nos acompaña, así es que adelante Lucy. ¿Con el editorial? Muy bien. El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, no nació de la nada, nació de las jornadas de lucha y reflexión sobre la desigualdad de género, la violencia y la búsqueda de derechos de las mujeres. De ahí que esta fecha no se felicita, se conmemora. Es importante recuperar 3 hitos históricos que dieron lugar a la conmemoración del 8 de marzo. El primer hito ocurrió en la ciudad de Nueva York en 1848, cuando se organizó la primera Convención por los Derechos de la Mujer. El documento fundacional exigía igualdad civil, social y religiosa, incluyendo el derecho al sufragio, marcando el inicio del feminismo organizado. El segundo hito representa la huelga de las trabajadoras textiles de la fábrica Triangle de Nueva York. ¿Cuál fue la línea de tiempo en este hito? Antes de la huelga, las condiciones laborales incluían jornadas de 14 a 16 horas diarias y salarios miserables. El 28 de febrero de 1909, este grupo de mujeres celebra el primer Día Nacional de la Mujer en los Estados Unidos. En noviembre de 1909, comienza la huelga liderada en gran parte por mujeres jóvenes, muchas de ellas judías e inmigrantes. El 19 de marzo de 1911, la fábrica Triangle se incendia, cegando la vida de 146 personas, 123 mujeres y 23 hombres. La tragedia provocó un cambio drástico en las leyes de seguridad laboral de los Estados Unidos, estableciendo precedentes fundamentales para la protección de los trabajadores, mejores condiciones de trabajo y la igualdad entre los sexos. El tercer hito lo marcan las mujeres rusas, que protestaron por pan y paz un 8 de marzo de 1917, logrando la adopción del voto femenino en ese país. Con este histórico de grandes luchas de mujeres por derechos civiles, políticos y sociales, en 1975 la ONU formaliza el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Y como la historia de los derechos de las mujeres es una lucha de resistencia y conquista incesante, en Ecuador esas valiosas mujeres fueron Manuela Sáenz, Matilde Hidalgo, Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaña, entre otras. Hoy las mujeres ecuatorianas lideran espacios políticos, jurídicos, académicos, económicos, sociales, empresariales, de tecnología y agricultura, demostrando su capacidad de liderazgo y contribución al desarrollo económico y social del país. Pero ¿cuál es la problemática actual de las mujeres en lo cotidiano en el Ecuador? La violencia estructural y generalizada que vivimos hoy
ha afectado profundamente la vida de niñas y mujeres. De acuerdo a la función judicial, entre el 1 de enero al 30 de noviembre del 2025 se reportaron 709 víctimas mujeres en total, 51 femicidios y 658 de otras muertes violentas. En el mismo lapso de tiempo, la Fundación Aldeas, CEPAN, CEDU y otras instituciones que realizan estudios de género reportaron 349 femicidios, que es el número más alto nunca registrado en el país. ¿A quién creemos las cifras? Pero al margen de todos esos errores que vale la pena se aclaren porque son muertes violentas, hay dos aspectos que nos llaman la atención. Un primer aspecto que hay que comprender es que la violencia contra niñas y mujeres en un contexto de sistemas criminales sigue creciendo. Un segundo aspecto a observar es la violencia naturalizada que viven niñas, mujeres jóvenes y adultas mayores en los espacios públicos, en el mundo laboral y en las familias. No obstante las acciones que se llevan a cabo, llamo la atención a nuestra audiencia que el femicidio es solo la punta del iceberg. Los tipos de violencia a nivel cotidiano representan mecanismos que conservan y reproducen la situación de subordinación de las mujeres ante el ejercicio del poder masculino en diferentes ámbitos. Por ello, enfatizamos en la necesidad de estudiar el fenómeno desde quienes lo afrontan, desde las mujeres, para ubicar sus manifestaciones y efectos en aras de redefinir el papel de la educación de niños y niñas orientada a no seguir reproduciendo estas prácticas en las nuevas generaciones. Hasta aquí el editorial, sí. Muy bien, amigos, ahora sí escuchamos sus comentarios, por favor. No olviden comunicarse a través del WhatsApp 099-687-4564 para enviar su respuesta a nuestra pregunta. Este 8 de marzo, ¿usted lo celebra o lo conmemora? Esperamos sus comentarios. Ahora iniciamos una entrevista con nuestra amiga Natacha. Los audios. Esperemos. Listo. Iniciamos entonces. Vamos a escuchar los comentarios que nos envían. Y lo que yo veo es que el 8M lo celebra la gente o los grupos que no conocen el origen bien de la fecha, ¿no? Como si fuera una efeméride más o una fecha comercial. Lo conmemoran las personas, las mujeres, hombres que saben de dónde viene, que tiene que ver con la lucha de la mujer trabajadora, ¿no? Y ese esfuerzo de las mujeres. Y se practica todos los días, es así, porque las mujeres hacemos todo el tiempo. Y remarco aquí que la noción de trabajo evidentemente debe incluir las tareas domésticas,
¿no? Que permiten la reproducción social y económica, ¿no? Y que a veces, aún a esta altura del siglo XXI, queda invisibilizado, me parece. Abracito. Bueno, pues el Día Internacional de la Mujer no nació como una celebración, ¿no? Sino como una jornada de lucha a inicios del siglo XX, ¿no? Donde mujeres trabajadoras y pensadoras como Clara Zetkin pues impulsaron esta fecha para visibilizar la desigualdad y exigir los derechos políticos, laborales y sociales. Así que por eso el 8 de marzo, desde mi punto de vista, no se celebra, se conmemora, se recuerda la lucha histórica de mujeres que reafirman el compromiso de seguir trabajando por una igualdad que aún no está completamente alcanzada. El 8 de marzo se conmemora las conquistas de nuestras ancestras, de quienes nos precedieron en las luchas y gracias a quienes hoy gozamos de los derechos que tenemos, pero también se practica desde una movilización consciente y combativa en un momento en el que la internacional reaccionaria ha situado el mantenimiento de un orden violento a través de las guerras o de autocracias o de suspensión de derechos fundamentales en una democracia, como en el caso ecuatoriano. Así es que el feminismo nos interpela a construir otro mundo más justo que no deje atrás a nadie y que las mujeres sean parte de la construcción de ese mundo nuevo que necesitamos. Listo, muchas gracias por esos comentarios a nuestras amigas y ahora sí iniciamos entonces la entrevista con Natacha. Bienvenida, Natacha. Muchas gracias, sí, muchas gracias. ¿Sí? Sí, perfecto. Dale, Nati. Buenas noches a toda nuestra audiencia, porque bueno, tenemos un poquito de problemas técnicos, entonces a ratos no sé en qué momento tenía que entrar. Quiero agradecer a las personas que nos enviaron sus audios, les invitamos a que nos sigan enviando más audios, sigan participando en este programa. Y lo segundo que quería decir es que este programa lo hacemos por todas las mujeres, las que ya no tienen voz porque nos las arrebataron, pero también por las que seguimos luchando y viviendo en un mundo que parece ponerse cada día más complejo, ¿no? Tenemos el gusto de compartir este programa con Natacha Reyes Salazar, abogada pro bono, ex docente universitaria, participó en la elaboración de normativas para incorporar derechos de las mujeres en la Constitución y leyes contra la violencia. Entonces, bueno, Natacha, bienvenida nuevamente y vamos directo al grano. Cuando hablamos del 8M, ¿de qué estamos hablando realmente? ¿De una celebración, de una conmemoración, de una jornada de lucha? Cuéntanos un poquito. Además, porque es importante no reducirlo solo a una fecha simbólica o comercial, ¿no? Que es lo que tradicionalmente se hace. Bueno, muchas gracias, compañeras, amigas, y también a nuestros oyentes, tanto en Ecuador como en España. Sabemos que tenemos ahí algunas personas que están pendientes de este programa. Bien, a mí me gustaría hacer un enfoque desde la vida, desde el amor, desde la muerte y desde el legado. ¿Y por qué desde la vida? Porque desde el propio acto de nacer implica una lucha, ¿no? Esa lucha por ver la luz y esa luz que quienes hemos podido rememorar cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, sabemos que es del sol, pero no le conocemos al sol, entonces queremos verle. La segunda lucha es por cortar ese cordón umbilical y efectivamente dejarlo más amado, que es ese ser que nos cobijó para ser libres. Y desde ese sentido, el amor es un buen leitmotiv, un buen fundamento para buscar las libertades, ¿no? Y hablo de todas las libertades. Desde la muerte, porque en los procesos que tú tienes de vida, también vas haciendo procesos de muertes simultáneas.
Y las mujeres lo sabemos eso mucho desde la cotidianidad. ¿Por qué sabemos que tenemos que vivir? Porque normalmente morimos para otros en lo cotidiano, morimos para otros. Y cómo hacemos ese acto enorme de amor y de renuncia, eso se traduce, ¿no es cierto?, en un montón de resultados para la vida, ¿sí? Y entonces ahí viene el legado, que es lo que vamos dejando las mujeres en el camino. Ya se ha reiterado mucho sobre fechas, sobre mujeres conocidas, mujeres públicas, ¿sí? Y mujeres privadas, ¿sí? Porque hay mujeres públicas, no a las que normalmente se les conoce como mujeres públicas, las que hacen un trabajo alrededor del trabajo sexual, sino estas mujeres, ¿no es cierto?, que salen desde el espacio de lo privado y se manifiestan con su voz, se manifiestan a través de sus actos, se manifiestan a través de sus resistencias para lo público. Ellas mismas se dan a luz, ¿no? Muchas de ellas. Y claro, otra cosa que a mí me gusta recalcar en estos marzos que nos conmemoramos es el hecho de que siempre estamos mirando las conmemoraciones desde el hemisferio occidental. Y en ese sentido estamos invisibilizando a miles de millones de mujeres en el planeta. Por ejemplo, aquellas chinas que en el año 1911 impulsaron desde la Universidad de Beijing o de Pekín una revista que se llamó Nueva Juventud, ¿sí? Esta revista fue el impulso para la creación del Partido Comunista Chino. Sus nombres están olvidados. Cuando la China hace esos recuerdos, generalmente coloca a los hombres, no coloca a las mujeres. No coloca a las mujeres tampoco la historia de la aviación. Y en el caso del Ecuador tenemos una maravillosa mujer aviadora, ¿sí? Hermelinda Urbina, que poco se sabe en el país. Y si ustedes ven, por ejemplo, las revistas de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, van a encontrar la historia de los hombres que se subieron a los aviones y cruzaron de Quito a Guayaquil. Pero antes de que los hombres cruzaran de Quito a Guayaquil, etcétera, etcétera, hubo una mujer que nació en Ambato y que se atrevió a viajar a los Estados Unidos porque su sueño era volar. Y viajó desde Nueva York a Canadá en una de las primeras rutas que abrieron los aviadores desde Estados Unidos hacia Canadá. Luego ella tuvo una empresa comercial de aviación, ¿sí? Y compitió en muchas competencias internacionales de aviación. Estas cosas nos llevan a pensar que a las mujeres las matamos entre todos y todas cotidianamente. ¿Y por qué las matamos? Porque las dejamos de nombrar. En ese sentido, para mí, entonces, esta no es una celebración, es una conmemoración. ¿Y qué significa conmemorar? Significa traer la memoria y tornarla viva, ¿no es cierto? Ponerla sobre la mesa, hacer que todo el mundo la vea, hacer que se sienta y que se erice la piel inclusive frente a determinadas noticias. Voy a dar el nombre de otra mujer, ¿sí? La primera doctora en química y farmacia del Ecuador, una guayaquileña llamada Mina Salazar González, que se graduó en la Universidad de Cuenca en el año de 1945. Y ella, sí, es una mujer icónica de la que no se ha estudiado nada. Ella a los 18 años de edad, teniendo un padre anarquista que dijo ni Estado, ni religión, ¿sí? Le decían masón a él, ¿no? Un masón malcriado que no quería someterse. Esta hija de este masón irreverente estudia química y farmacia y a la vez es la madre de sus 5 hermanos menores porque ella queda huérfana por la falta de atención en salud, que no tuvo una atención oportuna a su madre y murió en el periodo de la guerra con el Perú. Entonces, son esas cosas que les pasan a las mujeres en el cotidiano que marcan la vida de generaciones. Pero son esas mujeres olvidadas. ¿De qué más vamos a decir que está ahí? Y no está, porque no está en nuestra memoria, no está en nuestras conmemoraciones, porque hace parte de las nadies, ¿sí? Vamos a hablar de Laura Ortiz, una lavandera cuencana del río Tomebamba,
que a las 5 de la mañana estaba con la mitad de su cuerpo metida en el río, incluido su follón de lana, es decir, una falda muy pesada, lavando la ropa de otras mujeres, ¿sí? Y lavando cientos de pañales y colgándoles a que el poco sol que llegaba hasta las 12 del día lo secara y ella pudiera en la tarde, en un cuarto inmundo, que no tenía pintura, que estaba cubierto por periódicos, que era no más allá de 30 metros, en el que vivían 7 personas. Esas mujeres de las nadies, ¿no es cierto? Estas mujeres que vienen desde las comunidades, que vienen desde los campos, que vienen desde los espacios donde se hace artesanía. A estas mujeres solas las soltamos. ¿Quién las conmemora? Entonces yo creo que desde nuestra posición burguesa, y lo digo así, de manera franca, ¿no? De nuestra posición burguesa, el salir a marchar y ponernos un pañuelo verde, un morado, un tomate o lo que sea, nos da una cierta tranquilidad a la conciencia. Y eso me parece a mí extremadamente hipócrita, ¿no? Y no es que quiera decir que las mujeres no sienten que están luchando por las mujeres, sino que las mujeres tenemos que buscar otros sentidos de lucha, ¿no? Y otras fórmulas de luchar. Por lo tanto, Y bueno, has dicho muchísimas cosas importantes, ¿no? Sobre todo has hecho, y me ha gustado mucho la perspectiva esta de hacer relación a la vida y de reivindicar a las mujeres que han hecho y que han dado tanto, ya no solamente a las que conocemos y como bien has dicho desde una mirada muy occidental, sino también a las mujeres que están todo el tiempo luchando y que muchas veces no son reconocidas, ¿no? Y aquí también quiero, más allá, también, o sea, ponías como las mujeres en la aviación, o sea, como muchas cosas que desconocemos nosotras porque la historia o porque determinada gente que decide sobre la historia, vamos a decirlo así, o determinadas personas que deciden sobre la historia han decidido eliminarlas, ¿no? Y creo que también es importante eso, pero también creo en relación a lo que tú decías, y desde los privilegios que tenemos como mujeres blancas, también hacer el reconocimiento a las mujeres que no son famosas, que están luchando el día a día, que son cuidadoras, que ellas también están haciendo historia, ¿no? O que son madres. Yo tengo, a mí se me quedó grabado en las últimas protestas que hubo en Ecuador, la imagen de una mamá que abrazaba a su hijo que era una persona de las fuerzas de seguridad, ¿no? Entonces, es como, ¿dónde están quién lucha por estas mujeres? ¿Quién, no? Entonces también es como, ¿quiénes levantamos la voz? Las que podemos. Y eso también, o sea, y hay que ser conscientes también de esto, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? Las que podemos y por qué no pueden estar todas, por qué no podemos estar todas, ¿no? correcto, esencialmente se trata de un asunto de poder, sin duda, lo que tú estás señalando. Y aquí también un breve paréntesis, ¿no? No solo las mujeres que resisten en lo cotidiano dentro de las normalidades que vivimos en los distintos espacios, sino de las mujeres que resisten a los aviones cargados de bombas, las mujeres que resisten a la contaminación del agua, las mujeres que resisten a la exterminación sistemática de sus familiares porque profesan una religión o porque visten una determinada ropa o porque viven en determinado punto del planeta. Entonces son también resistencias y resistencias, ¿no? Son niveles de resistencias. Y no se trata de tener un termómetro de quién sufre más o de quién resiste más, sino de cómo nos vemos y de cómo desde estos cotidianos buscamos unirnos, ¿sí? Para enfrentar esa situación, esas condiciones, esa posición de mujeres que no tienen nuestros privilegios. No sé qué opinas tú, Lucy. Cierto es. Total, O sea, lo que yo considero es que realmente... adelante, Nati. sigue. No, sigue tú. Sí, muchas gracias. No, lo que me preguntaba Natacha es que pienso yo,
Lo que yo creo es que las propias mujeres tenemos que empezarse a hacer un autocuestionamiento de cuál es nuestro aporte a mantener la violencia, es decir, tratar de señalar cuáles son esas formas de educación que seguimos reproduciendo en lo cotidiano, en la familia, y que no estamos dispuestas a despertar por temor, por miedo, por lo que sea, pero tenemos que tener la entereza para enfrentarlas. Sí, efectivamente, Lucy, nos morimos de miedo de opinar. Ni siquiera estamos en capacidad de discrepar en el seno de nuestras organizaciones, porque han ido creando en nosotros el terror a pensar en conjunto, por la estrategia que tienen las élites respecto de dividir a los sometidos respecto al capital. Es decir, hay un sometimiento de facto, ¿sí? Pero también hay un sometimiento que no se siente, y es a través de las redes. Todos estamos este rato esclavizados y esclavizadas con el celular, ¿sí? Y la opinión que cuenta es la que vemos en los medios, no es la que vemos en la cotidianidad. ¿Y por qué? Porque nos estamos tornando ciegos y ciegas respecto a nosotros mismos. A ver, yo les digo algo. Nos morimos y ¿qué legado estamos dejando? ¿Saben qué dejamos a nuestros hijos e hijas? Deudas, ¿sí? Yo quisiera este rato hacer una invitación a las personas que nos escuchan en este sentido. Vayan por un simple ejercicio de comprobación. Pidan el estado de cuenta de sus movimientos bancarios o de sus tarjetas de crédito de los últimos 10 años. ¿Con qué se van a encontrar? Con que lo único que han hecho es trabajar como esclavos o esclavas para pagar deudas, o para mantener una visión de posición social, o para tener que cumplir con determinados ritos. Tienes que estar vestida así, tienes que tener a tu hijo en determinado colegio, no puedes estudiar en esta universidad porque es peor que esta otra. Entonces nos están desalmando, ¿sí? ¿Eso qué significa? Nos están desapropiando de nuestra alma. Estas nuevas generaciones no han tenido la oportunidad que tuvimos las nuestras, por ejemplo, Lucy, ¿no? Así y personas más jóvenes que nosotras. Bueno, tú eres más joven que yo, pero digo las de mi generación. Las de mi generación tuvimos el gusto de caminar bajo la lluvia, sin paraguas miércoles, ¿sí? Sin zapatos si nos daba la gana. Nadie nos decía, ten cuidado que te secuestren. Nadie nos decía, te vas a pegar una bronquitis. Eso nos fue fortaleciendo. Entonces, ¿qué nos pasa ahora con las actuales generaciones? Lo otro que me estorba a mí a los oídos es el tema de ponerle etiqueta a todos los niños, la generación de cristal. ¿Qué generación de cristal ni qué generación de cristal? No. Hemos estado criando a generaciones de personas débiles, que el rato en que tienen que salir a luchar en las calles, yo me acuerdo de las luchas en los años 90 de las mujeres, ¿no? Cuando salimos a empujar el Plan Nacional de Derechos Humanos en 1997, nos veíamos las caras, las primeras mujeres que estábamos ahí, y recibíamos a los homosexuales, a las lesbianas que recién se estaban produciendo y tenían mucho miedo, ¿sí? Tenían mucho miedo, y cuando nosotros marchábamos con ellas y ellos, ¿sí? También nos sentíamos asombradas, era una cuestión rara para nosotros, ¿no? Por ejemplo, el grupo Cochinelli, ¿de acuerdo? ¿Qué eran lo que querían esos grupos? Reivindicar derechos absolutamente necesarios en su vida, empezando por el derecho al trabajo, que no lo han tenido, y se les ha relegado a un trabajo generalmente relacionado con los servicios sexuales. Entonces vuelven a caer en la esclavitud y no se liberan. Entonces, aquí yo creo que hay que crear una nueva episteme, una nueva forma de pensar, de construirnos, de revisarnos. No vamos a cambiar nada porque nos ponemos este u otro pañuelo, no. El asunto es que necesitamos cuerpos predispuestos al cambio. Y esos cuerpos predispuestos al cambio
tenemos que entender una cosa, que solos y solas desde lo cotidiano vamos a seguir comprando y endeudándonos. No vamos a cambiar nada, ¿sí? Porque somos incapaces de revelarnos en un banco cuando nos cobra más en una cuenta bancaria o qué sé yo. Es más, no nos damos ni siquiera cuenta, porque estamos tan esclavizados por el sistema capitalista, ¿sí? Que ni siquiera miramos nuestras cuentas y que roben nomás. Pero el que roba es el banco. ¿Quiénes están en las cárceles? Los pobres y las pobres. El que te roba desde el espectáculo, ¿sí? Desde el show, desde el peinado de peluquería, ¿sí? Ese no es ladrón, ¿de acuerdo? Eso es una persona exitosa que supo hacer negocios. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que esencialmente nuestro problema es filosófico. Creo que ahí también, o sea, cuenta mucho el cambio de mentalidad en Natacha, porque como tú dices, hay generaciones que se han manejado, yo soy del 74, entonces, si bien es cierto, soy más joven, pero también es una generación que tiene otro tipo de mentalidad en relación a la que tenemos ahora. Y menciono esto porque ahora, justo el día que fue el 8 de marzo, hubieron muchas marchas. Pero yo me quedé asombrada con el tipo de marchas que había, porque como decías tú, no es cuestión de ponerse un pañuelo, es cuestión de salir a una marcha y hacerlo de manera, dignificar a estas mujeres que a lo largo de la historia se han destacado. Claro. Y no salir, por ejemplo, desnuda a reclamar tus derechos. Porque desvirtúas tu lucha. Exactamente, estás desvirtuando esa lucha. ¿De qué se trata todo eso? Y empezar a hacer inclusive vandalismo, porque comenzaban a pintarrear todos los monumentos y todo eso. Eso ya no es una lucha, eso es vandalismo. Entonces nos damos pretexto para que nos digan las locas. Exactamente. De acuerdo. Exactamente. Entonces. De acuerdo. Y mire, yo sé que el tiempo es muy corto en este tipo de programas, pero aquí quisiera hacer una reflexión. La próxima rebelión humana será aquella que atente contra la obligación a estar enumerado. Porque depende el éxito de la marcha de cuántas mujeres estuvieron en las calles. Carajo, yo no pude estar en la marcha, me quise ir, pero tenía que dejar arreglados determinados temas domésticos, tenía que dejar preparadas clases, tenía que hacer esto y lo otro. Las mujeres que no pueden marchar es que no son conscientes. Yo critico también eso. O sea, te vuelves mala porque no vas a la marcha. Y quizá no es cierto, lo que estás haciendo es un acto de resistencia cotidiano. Y eso hay que tener en cuenta, ¿no es cierto? ¿Qué pasa ahora? Ahora eres la cédula de identidad número 010149477-1. El caso 33785, el expediente número 1462, la pasajera 78 del vuelo 475, la publicación indexada código de barra 7842942-726, ¿sí? Los 36 milímetros del anestésico, la rúbrica 821 del profesor del quinto curso en la maestría promoción 23 del 2021, segundo semestre. Todos son números. Y terminas, ¿sabes qué? ¿En qué terminas? En el nicho, en el columbario número 2739 del pasillo B14 del subsuelo 3. Cuando al otro lado te está cayendo la ojiva 847 CDF, que ha caído en la mitad de la noche, sin aviso previo, y no porque estaba cerca, sino porque intentabas dormir y a miles de kilómetros estaban siendo asesinadas 145 niñas y 30 y tantas maestras. Exactamente a 12.484 kilómetros de vuelo. Entonces, ese rato se te ha roto el alma con tu celular 0996-429024, que sostienes con ambas manos mientras das tu último suspiro, agobiado. Te mueres y terminas en un nicho numerado, no como un sujeto, sino como un reporte al más allá. Eso es lo grave. ¿Qué hacemos durante nuestra existencia? ¿Sí?
Y hablando para este programa con un colega en España, decía, mira, el problema del progresismo es que el progresismo pelea entre sí 100.000 veces, no se pone de acuerdo. Y nos surge ponernos de acuerdo. Es una cuestión necesaria y urgente, porque este rato estamos viviendo la pérdida del sujeto. Nos convertimos en colectivos a los que hay que aplastar, y sangre y fuego. ¿Sí? Y nosotros vemos en nuestro propio país cuáles son los indicadores que te da este rato la televisión, porque todos son números: 42 muertos, 54 muertos, tantos descabezados. Entonces, Ecuador ya no es el país que exporta flores, petróleo, camarones, mariscos, en donde puedes venir a hacer turismo. Tu mismo gobierno dice a través de las páginas web de las embajadas que no vengas porque es un país peligroso. Mentira. Es un país en el que se puede caminar. Es un país en el que vas al mercado y comes. Es un país en el que tienes que resistir al miedo, porque el rato en que el miedo te somete, entonces te moriste, ¿no? Y lo estoy diciendo con mucho énfasis, ¿no? Para los amigos y las amigas de España, quienes también tienen, en su caso en España, unas centrales nucleares y una predisposición a la guerra, que buena hora, gracias a muchas mujeres políticas con una conciencia maravillosa, las han colocado en el tapete público y están impidiendo este rato que España se convierta en una plataforma para lanzar misiles que van a parar quién sabe a dónde, ¿no? A Lucía, a ti, Natacha, que hablaban con un poco de dificultad también tengo que decir, pero quiero como apuntar varias cosas antes de que vayamos concluyendo. Em, es verdad que se ve, ¿no? Una manera de protestar quizás, lo voy a poner muy entre comillas, exagerada. Pero realmente es exagerado protestar de esa manera cuando tenemos a mujeres siendo asesinadas, ya no solamente como tú dices, o sea, en nuestro país, niñas siendo violadas. Hemos visto cosas terribles en Estados Unidos con el caso de Epstein. Estamos viendo que el ataque del gobierno de Trump y de Estados Unidos ha ido directamente a una escuela de niñas. No es casualidad. O sea, y aquí yo sí quiero hacer la reflexión. Vemos que hay una ola reaccionaria creciente a nivel mundial, que no se puede negar, vamos, o sea, da igual de dónde seas, y desde donde lo mires, es evidente. Y justamente como decías, Natacha, em, ¿crees que realmente, o sea, yo es que estoy convencida que no solamente las cosas se pueden cambiar desde la casa y desde enseñarle bien a tu hija y a tu hijo, sino que es que hay el sistema, todo el sistema que es un monstruo gigantesco que nos está aplastando. Y lo estamos viendo. Y nos está aplastando a nosotras como mujeres, porque vuelvo a repetir, no es casualidad que se haya bombardeado una escuela de niñas. No es casualidad que se hayan bombardeado al pueblo palestino y sobre todo a los niños. ¿Por qué? Porque es que lo mejor es evitar que estas infancias crezcan, ¿no? O sea, la reflexión que a mí me queda de esto es, ¿por qué están atacando a las niñas? ¿Por qué no están machacando a las mujeres? Entonces, sí te quería pedir como una reflexión a raíz de esto que estamos comentando. Eh, ¿Crees que solamente tiene que ser desde el ámbito familiar, desde esto, o realmente tenemos que provocar un cambio más grande, aunque seamos nosotras chiquititas y a veces pensamos que el mundo nos aplasta, em, pero también crees que realmente es tan malo que se proteste de esa manera cuando se siente impotencia frente a todo lo que está pasando y cómo nos están dando a las mujeres? Y ya no voy a meter con el tema de las mujeres migrantes porque eso ya es un tema que aquí abrimos y no acabamos nunca. Entonces, claro, yo me pongo a reflexionar y digo, mira, pues que rayen una pared o que rayemos una pared no me parece tan grave versus que estén violando a niñas, versus que nos estén matando, versus que estén matando a nuestras madres. Y lo digo así. Sí, son dos cosas no homologables, ¿no? Son vías distintas de llegar a fines. En todo caso, yo aquí parto de la idea de que desde lo pequeño se puede hacer. Y voy a mencionar a 3 mujeres icónicas y universales.
sin que eso implique que esté excluyendo a esos millones de mujeres que han luchado de múltiples maneras y lo siguen haciendo. Uno, a Nadezhda Krupskaya, ¿sí? Hay que pensar todo el desarrollo que ella hizo para que en un proceso de formación revolucionario se tomara en cuenta las grandes líneas de política en educación y en formación. Ese pensar en los niños, en las niñas, en los jóvenes, eso ya en sí mismo es un acto de mucha lucidez política, por un lado, y por otro lado, un acto de amor. Sí. Las mujeres cuando hacemos política pública siempre le estamos poniendo el corazón, no hay nada que hacer. Y no quiero sonar aquí banal, no, sino que nos nace muy de profundis, ¿no? Segundo, a Clara Zetkin y a Clara Zetkin por ese proceso, ¿no es cierto?, de resistencia desde una posición de privilegio, ¿sí? Hay que pensar que Clara Zetkin venía de una cierta nobleza baja, como le llaman los europeos en el este, pero que era de una clase acomodada, y no por venir de una clase acomodada, ella no pensó en las mujeres obreras. Entonces, a mí me gusta muchísimo la reflexión que la Clara Zetkin hace alrededor de la mujer burguesa y de la mujer proletaria. Y esas son las cosas que hay que retomar en el discurso, ¿sí? Este 8 de marzo, como todos los 8 de marzo de los últimos años, nos hemos olvidado que aquí hay una lucha de quienes tienen poder económico contra quienes no tienen el poder económico y que solo tienen su fuerza de trabajo, sus brazos, las Lauras Ortiz diseminadas por el planeta, aquellas que ya no lavan quizás la ropa en el río Tomebamba, ¿sí? Pero que están trabajando en 5 trabajos distintos, brindando servicio a otras mujeres mientras esas otras mujeres están haciendo otros trabajos mal pagados. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes ahora? No es que las mujeres accedimos al empleo y nos pagan y qué bonito vamos a descansar, ¿no? Hemos tenido un retroceso en derechos, verbigracia, Argentina. ¿Sí? ¿Cómo puede ser posible que los y las argentinas hayan aceptado en sus vidas a una bestia que llega, ¿no es cierto?, y en vez de respetar una conquista histórica como las 8 horas, les extiende a 12 horas y se aplaude? Y se aplaude. Y hay un futbolista famosísimo, ¿no es cierto?, que va a aplaudir en un X país del planeta a una persona sobre la que pesan severas sospechas de violación a niñas y niños, un pedófilo. Esas cosas son las que deberíamos reflexionar. Y quizá con lo que estamos diciendo nos estamos poniendo en riesgo, ¿sí? Y puede ser que después nos encontremos acá afuera con unos tanques de guerra, porque ya no es que llega el carrito policial, llega un tanque de guerra. Tú ves Ecuador con tanques de guerra en la plaza de Santo Domingo, en el centro de Quito, y chuta, te asustas, pues, porque no quisieras tener un aparato de esos encima tuyo. Pero cuando te acercas a hablar con el soldado, ¿sí?, te das cuenta que el fusil que lleva no es un AK-47, es un fusil recibido de regalo de la República de Chile, que es una república hermana, que es un fusil que Chile utilizó en los años 30-40, es decir, un fusil viejo. Y le ves tú al uniformado un hombre bajo, de origen campesino, que habla sin mayor formalidad, que se le nota, ¿no es cierto?, su ancestro, y que se le nota la opresión. ¿De acuerdo? Y tú dices, caramba, qué ganas de ayudarle a que tome conciencia de que ese gran tanque que está ahí en la plazoleta Santo Domingo, que es un lugar muy icónico y muy bello de la ciudad de Quito, que es patrimonio cultural de la humanidad, quisieras decirle, hermano, esa bandera que tú estás defendiendo, que juraste defender, ¿sí? La madre que te parió, que nació en estas tierras, esa bandera probablemente después ya no sea tu bandera, puede ser otra, ¿sí? Y te han hecho reflexionar sobre eso.
y te estoy hablando desde una acción personal mía en la Plaza de Santo Domingo, cuando me acerqué a un militar y le pregunté qué era lo que hacía. Estaban controlando la seguridad de la ciudad. Pero tú no a ver, vamos a un hecho concreto. Tú no matas pulgas con planchas, pues. O sea, hay que tener un sentido del peso del medio, ¿sí? En seguridad. Entonces, ¿qué nos está pasando en Ecuador? Tú, cuando me invitaste a este programa, me dijiste, haz una breve reflexión en torno al Ecuador. Nos pasa que el presupuesto que antes teníamos destinado para educación se ha reducido. En el año 2017 se eliminaron 20.000 partidas de educadores en el Ministerio de Educación. 20.000 profesores y profesoras menos para enseñar a los niños. Este rato hay colegios fiscales que tienen casi que un solo profesor para distintas materias. Entonces te da matemáticas, como te da historia, como te da gimnasia. Unidocentes. Unidocentes. Hemos vuelto a una educación en donde hay 3 grados, es decir, 3 cursos, ¿sí? En una sola aula, con un solo profesor. ¿A dónde se está yendo ese recurso? 1, al pago de una deuda espúrea. 2, a comprar armas. Y 3, a que nadie nos dé explicaciones respecto a la toma de decisiones. Entonces, también hay que hablar de la gravísima crisis de gobierno, y no me gusta hablar de gobernabilidad porque es un término que desde las ciencias políticas yo rechazo y tengo mis razones. Me gusta hablar como lo hacía Eloy Alfaro en la Constitución de 1906, de gobierno, ¿sí? Un gobierno que rinde cuentas al pueblo. ¿Saben que en la Constitución de 1906 todos los ministros tendrían que rendir un informe respecto a su trabajo anualmente? Y era una rendición, era una cuenta pública sobre la que se exponía verbalmente: con este dinero, señor pueblo, yo he hecho tales y tales y tales y tales y tales cosas. Entonces, ¿qué les pasa, por ejemplo, este rato a nuestros soldados? ¿Qué les ocurre? No están durmiendo en camas, no están durmiendo en colchones, están durmiendo en el piso. ¿Merecen tanto maltrato las personas que están este rato dedicadas a combatir la inseguridad? De ningún modo, de ningún modo. Todos los seres humanos, independientemente del trabajo que desempeñen, tienen que ser respetados. Hombres y mujeres tenemos el derecho a trabajar y a vivir con dignidad. Pero ese tipo de cosas no estamos reflexionando en los 8 de marzo. Y creo que, ya para concluir, un 8 de marzo tiene que ser conmemorativo. Chévere, Natacha, muchísimas gracias. Yo te quería, bueno, antes de leer los comentarios que nos han llegado a través del Facebook, sí que te quería preguntar hacerte una última pregunta. Y es, ¿tú crees que hay riesgo en que pensemos que ya se logró bastante? Sí. Porque yo creo que todavía queda mucho por hacer. Muchísimo. ¿No? Hemos tenido un retroceso en derechos monumental. Lo que hay que hacer es volver a tener conciencia de que somos sujetos de derechos. Ya no nos sentimos individuos sujetos de derechos. Y el rato en que nos desensibilizamos, perdón, la palabra quizá no existe, en que perdemos la sensibilidad respecto a los derechos y obligaciones que tenemos, porque no solo somos derechos. Derecho y obligación, de eso trata la cuestión, ¿no es cierto? Que nadie abuse de ti y que yo no abuse. ¿Es cierto? Que nadie abuse del otro. Exacto. Hay que pensar en el otro. Hay que pensar en el otro. Siempre hay que pensar en el otro y en la otra. Sí, y además teniendo consideraciones de las diferencias que hay en el otro o en la otra. Porque hay personas con discapacidades, ¿no es cierto? Tenemos que pensar en esas personas. Hay personas que vienen desde una situación marginal. Por ejemplo, las últimas cifras que nos dan indicadores de trabajo y de empleo en el Ecuador. ¿Cómo puede ser posible que solo el 22% de las mujeres ecuatorianas tengan un empleo digno y adecuado? El 22%.
Es decir, solo 22 de cada 100 mujeres tienen un empleo adecuado. Vean ustedes cuántos chicos y chicas se han quedado, que están súper bien formados en nuestras universidades, porque no tenemos malas universidades, que están sin empleo, que están sin trabajo. Las universidades expulsan todos los años cantidad de estudiantes. ¿Qué es lo que está pasando este rato? Universidades prestigiosas están votando en cantidades, votando, decimos en Ecuador, echando, ¿no es cierto?, al desempleo a cientos de docentes. ¿Quién se atreve a decir algo en contra de esas universidades? Nadie, porque si ese profesor o profesora dice públicamente, me echaron de una manera injusta, nunca le van a contratar en otro lado. O sea, has perdido todo el derecho de defensa. El Ministerio de Trabajo se ha convertido en un espacio no de defensa como fue creado en el año 1938, para que defienda los derechos de trabajadores y trabajadoras, sino este rato el ministerio está defendiendo a la patronal, he dicho en español, es decir, sí, a los empleadores, ¿no? Y a ver, ¿para qué es un ministerio? Primero, para dictar políticas públicas, para ayudar en el tema normativo, para hacer seguimiento y fiscalizar que los derechos de las personas se cumplan. Pero si tú tienes una persona que no entiende las necesidades de los sectores trabajadores, estamos fritos. Pero ese no es un fenómeno en Ecuador, es mundial. ¿Sí? Mira, ahora hilando, yo todo el rato digo ya para terminar, pero es que es tan interesante hablar contigo porque además topas tantos temas. Pero mira, una cosa que te quería preguntar es, ¿crees que entonces en Ecuador, y volviendo al tema que nos convoca hoy, ¿no?, en este programa, e hilando con lo que decías de las instituciones, hace falta perspectiva de género en las instituciones públicas, en la justicia, en las propias fuerzas armadas, ¿no? En quienes nos cuidan, en quienes, como tú decías, trabajan por la seguridad, ¿no? ¿Qué piensas de esto? Sí, en 1993 se hizo en Quito el primer Congreso Policía y Derechos Humanos. Asistieron 41 países y se creó una oficina en Ecuador llamada ODMU en la Policía Nacional, Oficina de Defensa de los Derechos de las Mujeres. De acuerdo, bastante agua ha corrido desde entonces hasta ahora. En el año 1995 se publicó la primera ley para combatir la violencia contra mujeres y niñas. En el año 1998 se hizo la primera incorporación de género en una constitución. Se incorporaron 36 artículos que tenían una perspectiva de género. Eso sirvió para múltiples cosas, ¿no es cierto? Entre otras, respecto a los derechos sexuales y reproductivos, cuando se estableció, ¿no es cierto?, que había derechos respecto a un tema tan sensible. Y bueno, ¿qué ha pasado desde entonces hasta acá? Tenemos derechos en el papel, pero no tenemos un derecho en la práctica. O lo otro es lo siguiente, hemos cogido el color lila, ¿sí?, y ahora tenemos a las empresas con indicadores de lila más oscuro, lila medio, lila más claro, para ver cuántas mujeres están incorporadas en cargos de decisión, que son indicadores que nos inventamos las mujeres que hacíamos enfoque de género en los años 90. ¿Cuántas mujeres están percibiendo salarios por sobre la media? ¿Cuántas mujeres tal? Pero al mismo tiempo, la hipocresía empresarial, ¿sí?, lo que significaban los descansos de las mujeres para el embarazo, se los puede ceder al marido si es que la mujer tiene un mejor trabajo que él. ¿Para qué? Para que la industria no pierda. ¿Es eso legítimo? ¿Es eso enfoque de género? Entonces yo creo que hay que hacer una revisión exhaustiva con respecto a la aplicación del enfoque de género. Perdón, pero aquí quizás soy muy brutal, por eso la gente no me quiere, no importa. Sí. Pero el asunto es que la bendita agenda, primero fue 2015, después fue 2030, de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Anda a ver vos, pues, cómo en las municipalidades te obligan a decir, sí, se está cumpliendo el enfoque de género porque tenemos hombres y mujeres. El hecho de incorporar más mujeres en el trabajo público o en el trabajo privado
no significan nada si esas mujeres no tienen una conciencia respecto a los derechos del otro y de la otra. Tiene que ser una actitud consciente de aplicación de la política pública, en lo público y en lo privado. ¿De qué me sirve a mí una señora maquilladísima, ¿sí?, y vestidísima de lila, de acuerdo, que sale en un canal de televisión y está ganando no sé qué y muestra el carro no sé cuántos, cuando detrás de ella hay cientos de mujeres, ¿no es cierto?, que están viendo cómo gestionan su vida cotidiana con menos de $2 al día? Así es. Eso es lo concreto. Esas son las cuestiones, esas son las revisiones que tenemos que hacer las mujeres. Sí, un Ministerio de la Mujer que fue eliminado de nuestra república, señores y señoras, como lo fue en la Argentina, porque ni siquiera somos originales para equivocarnos. Repetimos los errores de otros. O sea, la falta de originalidad de la gente poco inteligente, obviamente, porque el que es inteligente es original, pues. Si no es una vil copia y mala copia. No, perdón que sea así tan brutita, pero bueno. No, muchas gracias. Genial, Se aprecia genial. la sinceridad y el análisis, la verdad. Te voy a mencionar un par de comentarios que tenemos. Hay bastantes comentarios en las redes, pero porque nos estamos pasando el tiempo, voy a leer el de Isabel, que nos dice: conmemorar y traer a la memoria y mantener en el cotidiano aquellos ejemplos de mujeres de las nadies, entre comillas, ¿no? Y las muchas actuales, las luchas actuales de las nadies que siguen abriendo espacios en la vida y que enfrentan diferentes tipos de violencias. Paulina nos dice: muy buena entrevista, gracias Natacha por la claridad. María Paulina Maldonado nos dice: te admiro, mi Natachita querida, por tu claridad de vida. Estoy muy orgullosa de haber compartido lamentablemente muy pocos días de trabajo contigo. Me enriquecí profesionalmente. Saludos a nuestra entrevistada. Luego tenemos Isabel, también nos dice respecto de la desnudez, también puede ser una apropiación de los cuerpos, y tenemos algunos otros mensajes más. Chicas, no sé si ustedes tienen algún otro comentario o mensaje, y si no pasaríamos con Sisi para las conclusiones de la entrevista. Y agradecerte mucho, Natacha, también por tu participación en el programa, hacia la distancia, que quedaba un poco raro. Sí, pero ahí con mis compañeras en el Yo tengo 2 mensajes que quisiera leer de la doctora Catalina Espina. Ante la pregunta: el 8 de marzo se celebra o conmemora, ella respondió: el 8 de marzo se conmemora y nos invita a una reflexión personal y colectiva de epistemologías. Nos debería llevar a reflexionar cómo enfrentar las prácticas segregativas actuales y venideras en torno a las expectativas de género y regeneración de patrones en todos los ámbitos sociales, educativos y profesionales. Otro mensaje del antropólogo Rodrigo Muñoz, que estuvo en el programa anterior. Él plantea a nuestra invitada 2 temas. Uno, hay que cuestionarse que la violencia contra la mujer sigue creciendo en las distintas formas, desde los feminicidios hasta las muertes violentas dentro de las estructuras criminales y también en los cautiverios familiares, laborales y domésticos. Él hace una pregunta: ¿realmente estamos trabajando en los temas estructurales? Lo que tú hablabas. Sí. Una segunda pregunta es para el público y un comentario. ¿Realmente estamos trabajando para modificar los patrones de crianza con nuestros hijos? Rodrigo cree que hay poca interés para trastocar en la vida cotidiana esas prácticas violentas. Y aquí pone un ejemplo. Yo puedo decir que estoy en contra del patriarcado, pero a los hijos no les habilito para que sean autónomos, no promuevo una distribución real del trabajo doméstico y no genero esfuerzos compartidos. Si así actuamos, estamos reproduciendo el patriarcado. Gracias por esos mensajes a nuestra audiencia. ¿Qué tal? ¿Tienes algo que decir? Me gustaría oírle a Sisi, que no le hemos oído. Muchas gracias por todos esos comentarios que ha hecho nuestra audiencia. Quiero agradecerles también porque están no solo participando, sino que nos acompañan durante todo el programa, dentro y fuera del país. Muchas gracias, Natacha, por habernos concedido esta entrevista. Hoy que tratamos este tema tan importante del 8 de marzo, el Día de la Mujer. Quiero mencionar que no es solamente una fecha para felicitar, sino un momento profundo de reflexión
donde las luchas de las mujeres, que las mujeres han sostenido a lo largo de la historia para conquistar derechos, dignidad y oportunidades, y ahí mencionabas tú a Ermelinda Urbina, Matilde Hidalgo, muchas otras mujeres y también, que se han destacado a través de la historia, y otras que desde la clandestinidad luchan día a día por alcanzar sus sueños, y otras que hoy luchan solamente porque quieren vivir en paz. Es también un recordatorio de que a pesar de los avances alcanzados, aún persisten realidades dolorosas como los femicidios, los abusos, la violencia y las constantes vulneraciones a sus derechos. Recordar esta fecha significa reconocer el valor de quienes abrieron caminos de justicia e igualdad, pero también asumir como sociedad el compromiso de seguir trabajando para erradicar la violencia, la discriminación y cualquier forma de atropello contra las mujeres. Finalmente, mientras exista una mujer que sufra violencia o sean vulnerados sus derechos, el 8 de marzo seguirá siendo un llamado urgente a la conciencia, a la justicia, al respeto por la vida y la dignidad de todas las mujeres. Gracias nuevamente, Natacha, por habernos acompañado el día de hoy. Y anunciamos el siguiente programa para que estén atentos, acompañándonos también. Lucy. Sí, Shirley, primero vamos con la sección de Paulina. Sí, pasemos a la sección de Paulina ya. Perdón, Paulina, te estaba dejando fuera. La escritura sirve para que en el futuro no se repitan injusticias del pasado. Un viaje siempre es un paréntesis en lo cotidiano, mucho más cuando el objetivo es desconectarse de todo, de todos. Reconocerse entre cientos de desconocidos que se pierden entre distintas lenguas trae consigo una magia que sin duda nutre. Yo observo, escucho, siento y miro. Miro de verdad. Miro a seres humanos diversos, cargados de historias, de sueños, de problemas, de alivios, de deudas, pero sobre todo de una esperanza encubierta entre la bruma de un mar salado oculto más allá del Pacífico, que buscan, al igual que yo, ese paréntesis que permita respirar por un tiempo más dentro de la cotidianidad de la vida. Las horas pasan a prisa, pero pausadas. No hay euforia, no hay ira, no hay nostalgia. Solo la suerte de dejarse llevar por la marea. Solo dejarse acariciar por unas olas camufladas en el alto mar que acurruca entre sus brazos la piel de quien vino de lejos para sustituirse. Vi rostros de mujeres, rostros de niñas, rostros de ancianas. Vi a mis hijas mezclarse y celebrar la libertad que les permite dar pasos seguros por ellas mismas, que las deja proyectarse en una sombra que no las silencia, sino que las alarga para alcanzar lo que construyen para sí. Vi mujeres en grupo, en familia, en pareja, con amigas, y muchas acompañadas solo por ellas mismas, no solas. Mujeres que exploran el mundo sin miedo y con la tenacidad de pertenecer un poco en todo. Escucho la historia de otras civilizaciones, de otras vidas en otras latitudes, y sonrío con ganas porque el mundo, a pesar de todo, es enorme. Porque el mundo, sin importar los golpes habituales, gira dejándome seguir con la mirada la línea curva de un horizonte que nos devuelve como mujeres completas, enteras e independientes. También vi mujeres cubiertas entre velos, mujeres escondidas en espaldas de otros hombres, mujeres comunes como yo, mujeres disfrazadas en el rol de madres y esposas impecables, sin querer serlo. Y entendí que se ha caminado mucho, se ha marcado la tierra, se ha alzado la voz, se ha incomodado, pero jamás se ha hecho lo suficiente. Y es que somos muchas, somos todas, somos una, somos diversas, somos mujeres. Hoy, en el marco del 8 de marzo, es imprescindible recordar lo dicho para nunca dejar de actuar. Hoy vale la pena tocar las magistrales letras escritas por el estadounidense Michael Cunningham, The Hours.
porque no se trata de hablar de un feminismo hueco, pero sí del que lo atraviesa por completo. Esta novela entrelaza la vida de 3 mujeres diferentes en 3 momentos distintos del siglo XX, unidas por una misma pregunta silenciosa. ¿Qué pasa cuando la vida que se espera de ti no coincide con la vida que deseas? La primera es Virginia Woolf, mientras describe Mrs. Dalloway, luchando contra la enfermedad mental y contra un mundo que no sabe, ni quiere, escuchar a una mujer brillante que se sale de lo esperado. La segunda es Laura Brown, una ama de casa en los años 50, atrapada en la idea de esposa y madre perfecta, pero profundamente infeliz. La tercera es Clarissa Baumhaus, una mujer contemporánea que en apariencia ha alcanzado la libertad y autonomía, pero que también carga con pérdidas, cuidados y renuncias. The Hours pone sobre la mesa temas sensibles que muchas veces no se quieren hablar, para no fastidiar, cuando es justo eso lo que debemos hacer. La presión de los roles de género, la maternidad como un mandato, el peso de los cuidados, la salud mental femenina y el derecho, todavía incómodo, de las mujeres a decir «no quiero esta vida». Esta es una novela íntima, honesta, poderosa, que dice con claridad que la lucha de las mujeres no es lineal ni idéntica y que cada época tiene sus propias jaulas, aunque cambien de forma. Leer The Hours hoy es mirar hacia atrás y reconocer lo que se ha conquistado, pero también lo que sigue pesando, y entender que muchas de las preguntas que se hacen sus protagonistas siguen abiertas. Hasta la próxima. Bueno, amigas queridas, nos vamos al bloque de cierre. Y en realidad yo quiero manifestar algo que siento aquí en mi corazón. Son sentimientos encontrados, porque hemos revelado con Natacha situaciones tan duras que todavía las mujeres estamos viviendo. Pero también ideas que podríamos ir llevando a la práctica y que invitamos a las mujeres que empiecen a pensar en su condición cotidiana. Eso me ha sacudido a mí y la verdad que te agradezco porque has tocado las fibras íntimas de las mujeres y eso es fundamental en este espacio. Bueno, gracias, como estamos en el bloque de cierre, quería anunciarles que el siguiente programa es algo que es fundamental para hombres y mujeres ahora que hay tanto desempleo. ¿Es fácil emprender en el Ecuador? Vamos a identificar todo lo que son las debilidades, pero también las potencialidades. Vamos a pedir a personas que conozcan del tema, traerles para que den una luz a las personas que nos están siguiendo. Por favor, Ceci. Así es, amigos. Esa es la pregunta que les dejamos para el siguiente programa, que será les hemos de anunciar el 24 de 15 marzo. días. Sí, me quedé bloqueada por un momento. Será el 24 de marzo y les dejamos ahí la pregunta. ¿Es fácil emprender en Ecuador? Hay emprendimientos que mucha gente desconoce y que requieren de poca inversión, que también los estaremos tratando ahí, así es que estén atentos a ese programa porque les aseguro que les va a encantar. No olviden seguirnos a través de las redes sociales, Instagram y Facebook de la Gran Logia Equinoccial del Ecuador, del programa Política de lo Cotidiano. Y empiecen a enviar también ya sus preguntas, sus inquietudes al WhatsApp 099-687-4564. Gracias, amigos, por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a nuestra invitada. Muchas Lucy. gracias a ustedes. Muchas gracias, Nati. Muchísimas gracias. Gracias a todas y a todos. Gracias, Ricardo. Gracias, por Ricardo. su trabajo. Política de lo cotidiano. Un programa donde hablamos de lo que a ti